Bien. Bueno, buenos días. Vamos a dar entonces inicio. Vamos a comenzar hoy con el trabajo práctico número 5. Derivadas y diferenciales sucesivas. Entonces, ¿leyeron la preclase, chicos? Sí. Sí. Bien. Perfecto. Entonces, con ayuda de ustedes vamos a ir resolviendo los ejercicios de los que quedan pendientes de la guía, al igual que veníamos haciendo con las otras clases. Algunos ejercicios los vamos a resolver acá y otros van a quedar para que lo terminen de resolver ustedes y después puedan realizar sus consultas en la clase de consulta. Entonces, para la primera parte, que es derivadas sucesivas, en el ejercicio 1 se pide verificar la relación de Schwartz. Entonces yo voy a tomar la función del ítem B y mientras tanto vamos recordando qué condiciones se tenían que cumplir o qué condiciones establece, mejor dicho, para que se cumpla la relación de Schwartz. Que sean iguales la derivada parcial segunda respecto de x y de y. Sí, eso. Bien, eso es lo que establece la relación de Schwartz, que las derivadas parciales de orden 2 o de segundo orden, las cruzadas, son iguales. Pero ¿eso va a pasar siempre? No. No. ¿Bajo qué condiciones ocurre eso? ¿O se cumple esa relación? Si existen en un entorno del punto y son continuas. Bien. Existen las derivadas parciales de la función z, las derivadas de primer y de segundo orden, y si son continuas en un entorno de un punto P sub 0. ¿Está? Si se verifican esas condiciones, entonces van a existir las derivadas cruzadas, las derivadas parciales cruzadas. Cuando digo cruzadas estoy haciendo referencia a las zx sub i y zi sub x, de manera que esas derivadas van a ser iguales. Bien, entonces con esta función z tenemos que verificar si se cumple esa relación a la que estamos haciendo referencia, para lo cual necesitamos entonces determinar o encontrar las derivadas parciales hasta el orden 2. Entonces la derivada parcial de esta función z respecto de la variable x será, fíjense que la variable respecto de la cual estamos derivando aparece solamente en el denominador. Entonces esto será como derivar una constante sobre la función. ¿Está? ¿Cómo quedaría esta derivada? ¿Y sobre menos i? Recuerden que y es una constante si estoy derivando respecto de x. No sería, claro, menos i en el numerador y x menos i al cuadrado en el denominador. No, porque y sería 0. A ver, tienen dos opciones para derivar esta función, chicos. Derivar como cociente. Derivar como cociente. Lo pueden derivar como un O cociente. llevar, claro, el denominador arriba. Exacto. Profe, Exponente menos Sí. 1. a mí me dio menos i sobre x menos i al cuadrado. A ver, si derivo, voy a fijarme en la segunda expresión que escribí, que es la expresión Derivo equivalente. como producto. Lo derivo como un producto en donde y es una Producto. constante, ¿sí? Sí. Entonces me va a quedar menos, porque baja el menos 1 multiplicando, menos i por x, acá es i, x menos i a la menos 2 por, y ahora tengo que derivar también lo que está dentro del paréntesis. Y si estoy derivando respecto de x, y es una constante, por lo tanto es 0, y la derivada de x será 1. Por lo tanto,
decimos que la derivada parcial respecto de la variable x será menos y sobre x menos y al cuadrado. ¿Está, chicos? Bien. Vamos a encontrar entonces, ya que tenemos la primer derivada parcial respecto de la variable x, vamos a volver a derivar respecto de x. Pregunto, ¿tiene sentido que haga esta derivada? Podría No. derivar directamente respecto de y. Bien. ¿Por qué no tiene sentido que haga esta derivada? Porque fíjense lo que está pidiendo la consigna. Me pide que verifique la relación de Schwarz. O sea, no me está pidiendo que halle las derivadas de segundo orden. ¿Está? Por supuesto, tendría que hacer esta derivada si me pide que encuentre las derivadas de segundo orden. Entonces, acá ya vamos a derivar esta función derivada, pero ahora lo vamos a hacer respecto de la variable y. Entonces, fíjense que ahora nos queda un cociente en donde aparece la variable tanto en el numerador como en el denominador, o también lo podemos llevar a la expresión equivalente, que sería en este caso esta que tenemos acá. ¿Sí? Lo podemos derivar nuevamente como un producto o como un cociente, eso lo deciden ustedes. Entonces, voy a derivar esta función respecto de la variable y ahora. ¿Cómo quedaría? Menos ¿Sí? x menos y al cuadrado menos 2xy. O sea, yo después junté los términos. Esa es la final. A ver, vamos por pasos. Ah, bueno. Menos x menos y a la menos 2. Menos 2xy Ujú, más 2y al cuadrado. ujú. Todo eso sobre x menos y a la cuarta. A ver, vamos a mirar de dónde sale esta expresión o por qué queda de esta manera. Tenemos entonces acá un producto, derivada del primero por el segundo sin derivar, entonces quedaría menos x menos y a la menos 2. ¿Hasta ahí estamos? Más el primero sin derivar por la derivada del segundo, es decir, acá tengo que derivar x menos y a la menos 2. Baja Profe, el menos 2. yo hice la de la división y la expresión última es al cuadrado nomás, no es a la menos 2. La expresión última, ¿cuál? Sí, no la de la división, hice con el cuadrado, no la de la multiplicación que dice a la menos 2. Ah, No sé si se bueno, entiende. pero a lo que hay que llegar es a lo mismo. Ah, bueno. Se llega a lo Bueno. mismo, ¿sí? Entonces tenemos x menos y a la menos 2. Tenemos que derivar ese término. Baja el menos 2, queda x menos y a la menos 3. ¿Me están siguiendo, no, chicos? Por la derivada del, lo que está entre paréntesis, lo estoy haciendo respecto de y, entonces queda menos 1. Y con ese menos 1 y con este tendría que quedar más acá. ¿Alguien ya resolvió? ¿Está bien esta derivada? Profe, a mí me da igual Sí, que me ella, dio o sea, re yo diferente. apliqué haciendo la del cociente también. La del cociente. Sí, es que de todas maneras si aplican la del cociente me está pareciendo raro que quede acá x menos Profe, y a no, la no cuarta. entiendo por qué queda la cuarta, debería quedar al cubo de última. Eso es lo que me está O sea, pareciendo a mí porque también yo raro. hice, pero yo subí, digamos, el denominador arriba, elevado a la menos 2 primero, Bien, y después cuando baja el exponente a multiplicar, disminuye en 1, o sea, menos 1 va a quedar menos 3. exacto. Pero vamos a hacer esta usando la del cociente a ver si se logra determinar o encontrar dónde está el error en la derivación, ¿sí? Yo en el denominador hice b al cuadrado y 2 por 2 es 4. Por eso lo Claro, puse así. Mm. claro, sí. Pero igual es raro porque
te tiene que quedar algo acá en el numerador de manera que se pueda simplificar después, ¿sí? Se pueda simplificar un factor y eso que aparece como exponente 4 termina quedando en exponente 3. Por eso vamos a hacer la del cociente acá y vamos a ver dónde está el error. Entonces tenemos que derivar u sobre b, derivada del primero por el segundo sin derivar. Como estoy derivando respecto de la variable y, eso no tengo que perder de vista, este menos que aparece ahí lo voy a escribir adelante y voy a escribir un corchete. Entonces tengo derivada del primero, que será 1 por segundo sin derivar, menos primero sin derivar, por derivada del segundo. Entonces fíjense que acá tengo que derivar un u a la n, por lo tanto esto queda 2 por x menos y por, ahora derivo lo que está dentro del paréntesis respecto de la variable y, queda menos 1. Este es el factor que estaba faltando, chicos. ¿Lo ven? Sobre x menos y al cuadrado. Es decir, al cuadrado queda la cuarta. En principio, pero fíjense que lo que les decía hoy, en el numerador aparece x menos y como factor común. Entonces voy a poder simplificar. ¿Sí? Entonces, esto queda menos x menos y al cuadrado. Fíjense que acá tengo menos por menos más. Tengo dos negativos en ese factor. Por lo tanto queda 2y por x menos y. Y todo esto sobre x menos y a la cuarta. Y esto es igual. Fíjense que si saco factor común x menos y, ¿qué va a pasar? Se va a simplificar con uno de abajo. Exacto. Fíjense, de acá voy a sacar un factor común y de acá voy a sacar todo este factor para simplificar con uno de los que aparece en el denominador. De manera que esto queda al cubo. Y por lo tanto, esto entonces quedaría menos x menos y más 2y sobre x menos y al cubo. Profe, ¿no sería menos 2i? El menos no afecta también al 2i. Si cambio todo lo que está en el corchete, sí, pero lo voy a poner acá, adelante de toda la expresión. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? O lo que pueden hacer es cambiar de signo a todo y ver si se puede llegar a una mínima expresión. A ver, lo voy a hacer acá abajo. Quedaría menos x más y menos 2y. ¿Sí? Y entonces fíjense que acá puedo juntar términos semejantes, de manera que esto queda menos x menos y, o sea, menos x más y sobre x menos y al cubo. ¿Está, chicos? Profe, Sí. profe, Sí. cuando, ay, para que no le puedo explicar, arriba donde dice 1 por x menos y al cuadrado menos, es menos menos y por 2 por x menos y por menos 1. Acá. Acá tendría que ser 2 menos, porque se está de la
derivada y está el menos de la i. A ver si puedo. Vos me estás No sé si diciendo en entienden. donde empecé la derivada de segundo orden. Ujú. Bien. ¿Cómo decís que tiene que ser esta expresión? Quedaría 1 de x menos y al cubo menos i por 2 de x a la menos i por menos 1. Porque al final a mí me da otro resultado también. Voy a Sí, escribir. profe, le faltó el menos del menos i, del que derivó. Pero está acá. Lo que yo no terminé de entender es por qué ¿No puso sería del exponente, profe? adelante el corchete, agarrando toda la Pero es exponencia. porque, creo que es porque puso el menos en el corchete, adelante afectando todo. Claro, el menos Entonces queda este que menos. está acá, chicos, cuidado con ese signo, ¿eh? El menos este que está acá, yo lo dejé afuera para trabajar todo esto como si fuera una expresión positiva. Entonces me olvido de ese signo y lo trabajo a lo último. ¿Sí? Este menos lo dejé Profe, afuera, entonces derivo como la derivada del primero, o sea, la derivada de i, que es 1, por el segundo sin derivar, o sea, el denominador. Menos, profe, ¿sí? sí. ¿Sí? Ah, el menos i le falta el de u por b derivado. U sin derivar le falta ahí. Y es menos i. ¿O no? U sin derivar. O sea, en el primer término está bien que puso afuera, pero en el segundo de vuelta se vuelve a repetir o no. Pero el menos ya está afuera ya y eso El le menos está afecta. afuera, claro. Dejo el menos afuera y me concentro en esto. ¿Está Claro, bien al que? sacar el menos trabajas con la expresión. Exacto. Entonces, esto es U, esto es B, y digo, la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, o sea, la derivada del denominador, que tengo un U a la N. Entonces va a ser 2 por X menos Y a la 1 por la derivada de lo que tengo entre paréntesis. Y como estoy derivando respecto de Y, queda menos 1. Siempre, por supuesto, todo esto dejando el menos afuera. ¿Se entiende? ¿Y está bien entonces la expresión esta? Sí. Sí, sí, para mí sí. Sí, profe. Cuidado con ese signo menos, chicos, ¿eh? Porque ahora en otro ejercicio nos vamos a encontrar con lo mismo. ¿Sí? Debería dar lo mismo, igual, profe, ¿no? O sea, Ahora cuando hagamos la otra parcial, o sea, la de y respecto de x, sí, tenemos que llegar a lo mismo. Bien, ¿se entendió, chicos? Entonces, Sí, profe. la expresión queda de esta manera. Bien, vamos a hacer entonces ahora la derivada primera respecto de la variable y. Entonces me voy otra vez a mi función y tengo que derivar respecto de la variable y, que fíjense que es derivar una expresión parecida a la que teníamos. ¿Está? Porque nuestra función es y sobre x menos y. La derivada primera respecto de la variable y será entonces, vamos a derivar nuevamente como un cociente. Cualquier forma que ustedes deriven, chicos, como cociente o como producto, o sea, transformando ese cociente como un producto, tienen que llegar a lo mismo, ¿sí? Entonces, esto es derivada del primero por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Como estoy derivando respecto de la variable y, esto quedaría
menos 1 sobre el denominador al cuadrado. 1 por x menos y, queda x menos y. Fíjense que me va a quedar menos y por menos 1 es y positivo. Entonces de toda esta expresión me queda cancelando x sobre x menos y al cuadrado. ¿Estamos? Sí. Bien. Y entonces a esta expresión ¿Por qué arriba ahora... queda X? ¿Cómo? ¿Por qué arriba queda X? Porque acá me quedó x menos y más y. Claro, sí, está, gracias. ¿Está? Bien. Derivo entonces ahora esta función derivada primera, pero lo vamos a derivar respecto de la variable x. Entonces, fíjense que acá no vamos a tener el problema del signo, como en el caso anterior. Derivada del numerador por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar, por derivada del denominador, que me quedaría 2 por x menos y, por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Si estoy derivando respecto de x, esto es 1. Sobre x menos y al cuadrado queda a la cuarta. ¿Estamos? Entonces, queda x menos y al cuadrado. Acá va a quedar menos 2x por x menos y sobre x menos y a la cuarta. Entonces, un factor de los que tengo en el numerador saco como factor común y se va a ir con uno de los que tengo en el denominador. De manera que esto queda al cubo. ¿Sí? Y entonces acá me va a quedar x menos 2x, me queda menos 1x, menos y, a ver, voy a escribir acá. Me va a quedar menos x menos y sobre x menos y al cubo. Y ahí fíjense que ya obtuvimos la expresión equivalente. X menos y al cubo. Sí, profe. Llegamos entonces a la misma función, o mejor dicho, vemos que se verifica la relación de Schwarz. ¿Está? Entonces, profesor, el único requisito para que se verificar si cumple la relación es que las derivadas parciales segundas sean iguales. No, esa es la relación. La relación es que las derivadas parciales de segundo orden son iguales siempre y cuando existan esas derivadas parciales, porque si no, ¿qué vas a comparar, digamos, o cómo vas a establecer una relación de algo que no existe? ¿Sí? Tienen que existir las derivadas parciales de primer y de segundo orden, y además esas derivadas tienen que ser continuas. Si se cumplen esas condiciones, entonces se verifica esta relación. Siempre hablando de un entorno del punto, ¿no? ¿Está, chicos? Sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno. Pasamos al ítem 2, entonces, en donde acá sí ya se pide calcular las derivadas parciales primera y segundas, o sea, derivada de primer y segundo orden. Vamos a
comenzar con el ítem A, donde tenemos la función z igual x sobre y cuadrado menos y sobre x cuadrado. Y fíjense que en este caso entonces sí se está pidiendo encontrar las derivadas de segundo orden. Entonces acá sí ya vamos a tener que hallar la derivada primera respecto de x, la derivada segunda respecto de x dos veces, la derivada segunda de segundo orden primero respecto de x y después respecto de y. Luego tendremos que encontrar la derivada parcial respecto de y, de primer orden, respecto de y dos veces, y acá también vamos a tener que encontrar z de y respecto de x. ¿Está? Entonces, derivada de primer orden respecto de la variable x. ¿Cómo queda? Fíjense que acá tengo un binomio. Derivo entonces término a término. En el primer término, derivando respecto de x, queda 1 sobre y cuadrado. Menos. En el denominador, en el segundo término quedaría, o tengo que derivar, mejor dicho, y sobre x cuadrado. Entonces esto quedaría más 2y sobre x al cubo. ¿Es correcto? ¿Por qué más? Porque te dará menos y baja multiplicando el menos 2 del exponente. Pero, Por esto. pero si esta es constante, ¿no? Ah, Derivo esta sí, expresión, baja el menos, con el menos del menos y queda más 2y por x a la menos 3. ¿Sí? sí, sí. Bien. Tenemos entonces la derivada de primer orden respecto de la variable x. Vamos a la derivada de segundo orden respecto de la variable x también. Entonces, ¿qué va a pasar con el primer término? ¿Se anula? Se anula porque no tiene la variable x. ¿Y el segundo? ¿Cómo queda? Fíjense que acá lo que tendría que hacer es bajar el menos 3 multiplicando. Simplemente. Acá ya está escrita la expresión en color rojo. Menos 6y. Muy bien. Sobre x a la cuarta. Sobre x a la cuarta. Perfecto. Y vamos a derivar entonces ahora respecto de y. A la primera derivada que obtuvimos, la primera derivada parcial respecto de x, ahora la derivamos respecto de y. Entonces, ¿cómo quedaría? Fíjense que ahora la variable que respecto a la cual estamos derivando aparece en los dos términos. Entonces, derivada de 1 sobre y cuadrado será menos 2 sobre y al cubo. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Más 2 sobre x al cubo. ¿Sí? Y encontramos entonces acá la primera derivada de segundo orden cruzada. Vamos a encontrar entonces ahora la derivada de primer orden respecto de la variable y. Entonces tengo que derivar x sobre y cuadrado, por lo tanto esto quedaría menos 2. Menos 2 Bien. sobre y al cubo. Al Sí, cubo. al cubo. Bien, perfecto. ¿Y el segundo término? Queda menos y sobre x al cuadrado. Sí. Bien. Volvemos a derivar esta función nuevamente respecto de la variable y. Entonces quedaría. Profe,
¿Por qué 6x quedan positivo. ¿Por qué queda y y sobre x cuadrado? Es 1, profe. Porque me equivoqué. Gracias. Es 1 sobre x al cuadrado. Perfecto, gracias. Y entonces la derivada de segundo orden respecto de y dos veces, ¿cómo queda? El segundo término se va a anular y el primero queda 6x sobre y a la cuarta. sobre y a la cuarta. Bien. 6x positivo. menos 6x. Sería positivo porque el menos 3, el menos 3 afectaría al menos 2, ambos con signo negativo, ¿no, profe? Sí, es cierto. Sí. Bueno, y ahora si derivamos, si hacemos la derivada de primer orden que hicimos respecto de y, ahora lo derivamos respecto de x, ¿cómo queda? Menos 2 sobre i al cubo. Menos 2 sobre i al cubo. Ajá. Y 2 sobre x al cubo. Más 2 sobre x al cubo. ¿Sí? Ah, más 2. Sí, sí. Nuevamente, esto si lo pienso como un producto, quedaría x a la menos 2, baja el menos 2 multiplicando, me queda menos Sí. menos 2, más 2. ¿Está, chicos? Entonces, fíjense acá, nuevamente como para esta función se verifica la relación de Schwarz. ¿Estamos? Bueno, y ahora sí, les voy a pedir que para el ejercicio que vamos a resolver a continuación, prestemos mucha atención porque es bastante largo y hay que hacer muchas derivadas. Entonces, les pido que también estén atentos y vayan viendo si sin querer no me equivoco en algún paso, en algún procedimiento. El ítem que vamos a hacer es el C. Nuevamente del punto 2. La función es z igual al logaritmo natural de la raíz cuadrada de e elevado a la 2x sobre seno de x por y. Y acá ustedes tienen dos pasos o dos procedimientos para poder resolver el mismo. Uno es trabajar con la función z como si fuera un logaritmo natural de u, donde u es una función compuesta, ¿sí? O la otra es aplicando propiedades del logaritmo y llegar a una expresión equivalente de esta función. ¿Qué quiero decir con aplicar propiedades? Y este es el procedimiento que voy a mostrar ahora. Por supuesto que ustedes después podrían realizar de esta forma la otra forma para practicar y bueno, para ver que van a llegar a lo mismo. Ustedes saben que al tener una raíz cuadrada podemos escribir a esa raíz como un exponente fraccionario, ¿sí? Entonces, esto significa que la función z yo la puedo pensar como el logaritmo natural de e elevado a la 2x sobre el seno de x por y, todo esto elevado a la 1/2. Y que por propiedad del logaritmo, ese exponente lo puedo bajar multiplicando. De manera que me quede el logaritmo natural de e elevado a la 2x sobre el seno de x por y. ¿Estamos? Sí, profe. Por otra parte, ustedes conocen o saben la propiedad del logaritmo de un cociente. ¿A qué es igual el logaritmo de un cociente?
Y el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador sería. Exactamente. Logaritmo natural, entonces, de e elevado a la 2x menos el logaritmo natural del seno de x por y. Y fíjense que acá estoy considerando con corchetes por el 1/2 que está multiplicando a toda esa expresión, ¿sí? Cuidado con eso. Y nuevamente fíjense que acá puedo seguir utilizando propiedades porque el logaritmo natural de e a la 2x, ese exponente, lo bajo multiplicando, nuevamente aplicando propiedad del logaritmo, de manera que me queda el logaritmo natural de e menos, y acá sí que no podemos hacer más nada, entonces queda la misma expresión. ¿Y el logaritmo natural de e cuánto es? 1. 1. 1, exactamente. Entonces, si ahora hago, además, la distributiva del 1/2, la función z queda como 1/2 por 2x, sería simplemente x, menos 1/2 por el logaritmo natural del seno de x por y. Y esta es la función, o la expresión, mejor dicho, de la función, porque la función es la misma, con la que vamos a trabajar. Reitero, ustedes esto lo pueden hacer también como un logaritmo natural de u. Y lo van a derivar como tal. Esta es la función z, entonces, a la cual tenemos que hallar las derivadas parciales de segundo orden. Entonces, comenzamos con derivada parcial de primer orden respecto de la variable x. ¿Cómo queda? Va a ser, fíjense que tengo un binomio, entonces tengo 1 menos constante por la función es la constante por la derivada de la función, entonces tengo que derivar el logaritmo natural del seno de x por y. Voy desde afuera hacia adentro. ¿Qué significa esto? La derivada del logaritmo natural, ¿a qué es igual? A 1 sobre el argumento del logaritmo. ¿El argumento del logaritmo quién es? El seno de x por y. Pero como el argumento es una función, tengo que derivar. Entonces, la derivada del seno de x por y, la derivada del seno es coseno de x por y. Y como el argumento del seno también es una función compuesta, lo podemos pensar como una función compuesta, porque tenemos x por y y estamos derivando respecto de x, entonces la derivada de x por y, ¿qué queda? Y Simplemente y. Ahora, Simplemente y porque estamos derivando ahora es solamente el argumento del seno, ¿sí? Esto ya lo hemos derivado, fíjate que está ahí coseno de x por y, y el logaritmo también. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien. Esta primera derivada todavía está linda. Vamos a reescribir esta expresión, entonces esto quedaría 1 menos y por coseno de xy sobre 2 por seno de xy. Así queda entonces la primera derivada respecto de x. Vamos a volver a derivar esta función, vamos a encontrar ya
la otra derivada respecto de x, la derivada de segundo orden respecto de x 2 veces. Entonces, esta expresión que hemos encerrado acá en esa nube de color rojo, volvemos a derivar respecto de x. Fíjense que tenemos un binomio, pero uno de los términos es constante, así que eso quedaría 0. Y tenemos que derivar ahora este cociente, u y b, donde la variable, por supuesto, aparece tanto en el numerador como en el denominador. Y atención con este signo. Para precisamente no hacernos el problema que nos hicimos anteriormente, con el ejercicio anterior, ese menos lo voy a considerar afuera de una vez y voy a derivar esa función racional que tengo, ese cociente, como si fuera una expresión positiva. ¿Está? Porque el menos ya lo estoy dejando afuera. Entonces, tengo que derivar este cociente respecto de x. Derivada del numerador, ¿cómo queda? Y cuadrado por el seno de xy. Y cuadrado por el seno de xy. Pero con un menos adelante, ¿no? Pues la derivada del coseno es menos seno. Sí, sí, sí. Bien. ¿Todos entienden por qué queda y cuadrado acá? ¿O lo Sí, hacemos? profe. ¿Sí? Sí, porque se deriva el argumento del coseno El y argumento. se multiplica con el i que está afuera. Exactamente. Bien. Esto que está acá entonces es la derivada del numerador por denominador sin derivar. Entonces queda 2 seno de xy. Bien. Menos entonces el numerador queda como está y por coseno de xy por, ahora tengo que derivar el denominador. Entonces queda 2i coseno de xy. 2i coseno de xy. Perfecto. Muy bien. Y todo esto va a estar sobre 4 seno cuadrado de xy. ¿Sí? Porque es todo el denominador al cuadrado. Lo único que hice ahí fue ya aplicar propiedad distributiva de la potencia. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí. Bien, vamos a arreglar un poco entonces esta expresión. Vamos a ver si se pueden simplificar algunas cosas o cancelar. Entonces, acá fíjense que tenemos este menos que está afuera. Tenemos menos 2i cuadrado por seno cuadrado de xy. ¿Sí? En el primer término. Menos 2i cuadrado, segundo término, por coseno cuadrado de xy sobre 4 seno cuadrado de x por y. Fíjense lo bien que nos viene ahora el menos que está afuera del corchete. Porque ¿qué va a hacer ese menos con lo que está dentro del corchete? Queda todo positivo. Entonces, quedan todos estos términos, estos dos términos positivos, y además fíjense que puedo sacar un factor común, ¿sí? Entonces esto queda 2i cuadrado por seno cuadrado de xy más coseno cuadrado de xy. Y esta identidad trigonométrica ustedes ya la conocen. Por lo tanto, ¿cómo queda esta expresión? Va a quedar 2i al cuadrado sobre el denominador. Exactamente. Entonces, esta derivada, que es derivada de segundo orden respecto de x 2 veces, queda y cuadrado sobre 2 seno cuadrado de xy. ¿Estamos?
la primera derivada cruzada. O sea, esta derivada de primer orden la vuelvo a derivar respecto de la variable y ahora. Entonces, tenemos que hacer esta derivada ahora respecto de la variable y. ¿Cómo queda? Fíjense que en el numerador, descarto el 1s porque ya sabemos que la derivada va a ser 0. En el numerador, fíjense que tengo un producto de funciones, ¿está? Entonces, también prestemos atención a eso que antes se comportaba como una constante. Voy a escribir el menos afuera del corchete y entonces tengo que derivar el numerador respecto de la variable y. Menos x seno de xy. Menos x seno de xy. ¿Se entiende por qué, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Más, ahora entonces será x por y por, estoy haciendo la derivada de un producto. Acá dice derivada del primero por el segundo sin derivar. Entonces acá tendría que ser coseno. Sí, sí, es cierto. ¿Sí? Y debería ser, la x esa tampoco debería estar. Tendría que estar en la X. Sí, solamente coseno de xy. Bien, vamos de vuelta. Entonces es derivada del primero, o sea, derivada de y, que es 1 por el segundo sin derivar, así que es coseno de xy, simplemente. Más primero sin derivar por derivada del coseno de xy. Derivada del coseno sabemos que es menos seno, entonces acá ya voy a sacar este más y voy a escribir menos seno de xy por la derivada del argumento. Y estoy derivando respecto de y, por lo tanto esto es x. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí. Bien. Esto es solamente la derivada del numerador. Recuerden que estamos derivando un cociente, así que esto es por el denominador sin derivar. Bien. Continuamos entonces. Menos, ahora, el numerador sin derivar, o sea que queda y por coseno de xy, por la derivada del denominador. 2x coseno de xy. Bien, 2 coseno de xy por x, lo mismo. Y ahora lo arreglamos a esta expresión. ¿Estamos? ¿Hasta acá estamos? Sí. Todo esto sobre 4 seno cuadrado de xy, porque es el denominador al cuadrado. Bien. Vamos a ver entonces qué podemos resolver acá en el numerador. Voy a aplicar distributiva. De manera entonces que esto queda 2 seno de xy coseno de xy, primer término, al menos lo seguimos manteniendo fuera del corchete, menos 2xy seno cuadrado de xy. Profe, Sí. le están preguntando algo en el chat. A ver, ¿quién me lee la pregunta? ¿Qué dicen en el chat? Dice, profe, ¿no sería 2i en el segundo término del numerador? En el segundo término del numerador, acá. Cuando hace la Estamos, resta y pone i coseno, dice. acá es y coseno de x porque es el numerador sin derivar por
la derivada del denominador. Entonces tengo que derivar 2 seno de xy, cuya derivada será 2 coseno de xy por la derivada del argumento. Tengo que derivar x por y. Respecto de y, entonces x queda como constante, por eso queda multiplicando por x. ¿Se entendió? Pero el numerador es y cuadrado, dice. El numerador es... Esta primera derivada está correcta, Creo ¿no? que se confundió con la... Ah, Ahí no, puso que multiplicaron vio mal mal la expresión, dice. profe. Ah. Bien, está correcto entonces esto. Sí, en este tipo Sí, de profe. derivadas hay que prestar mucha atención, chicos. Bien, continuamos entonces, ya hicimos la distributiva, nos está quedando el segundo término dentro del corchete. Entonces, nuevamente esto queda 2 xy por coseno cuadrado de xy. ¿Estamos? Sobre 4 seno cuadrado de xy. Y ahora, acá, fíjense lo que pasa con estos dos términos. Si yo considero además el menos que tengo adelante del corchete, estos dos términos van a quedar positivos, ¿sí? En el cual, sacando factor común 2 por x por y, me va a quedar de cada uno de estos términos seno cuadrado de xy por coseno cuadrado de xy, más coseno cuadrado de xy. Y esa identidad trigonométrica es igual a 1. Bien. Por lo tanto, esta expresión entonces quedará menos 2 por seno de xy coseno de xy más 2 por xy. Sobre 4 seno cuadrado de xy. Por supuesto que acá pueden sacar factor común 2 y simplificar con el 4 que está en el denominador. ¿Hasta acá estamos, chicos? Profe, Sí, con- profe. ¿Sí? Bien. Profe, si resolvemos estas derivadas por el otro método, o sea, no aplicando el logaritmo, o sea, los teoremas del logaritmo, nos tendría que dar lo mismo, ¿no es cierto? Tienen que llegar a lo mismo y capaz la expresión, las derivadas queden un poquito más complejas. No sé, la verdad no resolví por ese método, pero imagínate que ahí tendrías que hacer logaritmo natural de u, cuya derivada será 1 sobre u por la derivada de u. Y ahí tendrás que derivar esa raíz, que dentro de la raíz tenés un cociente otra vez. ¿Sí? O sea, es como una cadena de funciones compuestas. Pero sí, aplicando procedimientos algebraicos tienen que llegar exactamente a lo mismo. Bien. ¿Estamos? Bien. Profe, Sí. ahora por ejemplo es necesario sacar la derivada de ix, ¿sería? Ya que sabemos que el resultado nos va a dar igual que la de xy. No sabemos si nos va a dar igual. No sabemos si nos va a dar igual porque no sabemos si esta función cumple con las condiciones de Schwartz. Ah, perfecto. ¿Está? Entonces, a menos que en la consigna me diga, dada la siguiente función que verifica las condiciones del teorema de Schwartz, encuentre las derivadas de segundo orden. Ahí sí, ya no es necesario. Pero ya vieron la tareita que implica hacer esta derivada, entonces esto quedará para ustedes. Ya saben a lo que tienen que llegar. ¿Está? Y lo mismo va a pasar con la derivada respecto de y 2 veces. Ya saben cómo trabajar con el menos, ese que aparece
En la primera derivada, ese menos que está acá, que estoy señalando con la flechita celeste, azul, dejan ese menos afuera hasta llegar a la última expresión y se concentran en derivar ese cociente. ¿Estamos, chicos? Eso va a quedar como tarea. Suban sus procedimientos al foro que voy a estar revisando, voy a estar mirando. ¿Está? Pero ya tienen parámetros de control, que es esta derivada que encontramos recién. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. A ver si Sí, profe. tengo acá. Si tengo acá, yo les voy a escribir a qué tienen que llegar con la derivada respecto de y dos veces. Tienen que llegar a x cuadrado sobre 2 seno cuadrado de x por y. ¿Está? Acá ya le estoy haciendo spoiler de esta derivada. Bien. ¿Están viendo la nueva pantalla, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, en el punto 3, punto 3, se pide demostrar que si la función z está definida como x por y sobre x menos y, si definimos la función z de esta manera, se verifica la siguiente relación. X al cuadrado por la derivada de segundo orden respecto de x dos veces, más 2 por x por y por la derivada de segundo orden respecto de xy, más y cuadrado por la derivada de segundo orden respecto de y dos veces, es igual a 0. ¿Qué tenemos que encontrar entonces acá? Tenemos que hallar las derivadas parciales de segundo orden de esta función. Fíjense que nuevamente tenemos las variables en tanto numerador como en el denominador, por lo tanto tenemos que derivar como un cociente. Para verificar o ver si se verifica esta relación o esta igualdad, necesitamos hallar estas derivadas parciales. Derivada parcial respecto de la variable x, de primer orden. ¿Cómo va a quedar? Derivada del numerador por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por la derivada del denominador, y lo estoy derivando respecto de x. Así que esto sería por 1. Sobre x menos y al cuadrado. Aplicando propiedad distributiva en el primer término, fíjense que esto es y por x menos y cuadrado menos x por y. Y acá puedo, fíjense, cancelar. Por lo tanto, me queda esta primera derivada respecto de x menos y cuadrado sobre x menos y al cuadrado. ¿Estamos, chicos? ¿Entendió? Sí, profe. Vuelvo a Sí. derivar esta derivada que encontré recién nuevamente respecto de x. Fíjense que acá aparece otra vez un menos, entonces ese menos lo voy a dejar ahí afuera. Y tengo que derivar este cociente que en el numerador es una constante. Entonces, si quieren, acá lo podemos pensar como menos y cuadrado por x menos y a la menos 2. ¿Cómo queda esa derivada entonces? Respecto de x. Voy a sacar primero esto. Bajo el menos 2 que está como potencia, me va a quedar menos menos, o sea que queda 2 por y cuadrado por x menos y a la menos 3 por la derivada de lo que está dentro del paréntesis respecto de x. O sea que esto es por 1.
reescribiendo esta expresión, esto será 2y cuadrado sobre x menos y al cubo. Vamos ahora entonces vamos a determinar ya la derivada respecto de y, la derivada de segundo orden respecto de la variable y. La derivada cruzada, ¿no es cierto? Entonces, esta expresión, que acá lo escribí en color rojo, lo derivo ahora respecto de y. Fíjense que tengo un producto. Disculpe, profe, ¿qué pasó con el menos ese que estaba adelante de la expresión? ¿Con este? ¿Con este que está acá? Se multiplica con el menos 2 que abajo. Y cuando yo bajo este exponente, al hacer la derivada, queda positivo. Ah, bien, disculpe. ¿Estamos? Bien. Derivo entonces ahora respecto de la variable y, derivada de un producto. Entonces queda menos 2y por x menos y a la menos 2 sin derivar. Acá me va a quedar entonces, sería más menos, entonces me queda menos, el primero sin derivar, por la derivada de lo que tengo en el, por la derivada del segundo factor, que será entonces menos 2 por x menos y a la menos 3 por, Menos estoy 1. derivando respecto de y por menos 1, exactamente. Y todo esto sobre, sobre nada porque lo estoy derivando como un producto, no como un cociente. Por eso aparecen los exponentes negativos. Vamos a ordenar entonces un poco esta expresión. Quedaría en el primer término, menos 2y sobre x menos y al cuadrado. Fíjense que acá tengo 3 menos por menos por menos. Entonces esto quedaría menos 2y cuadrado sobre x menos y al cubo. Sí. Sí, profe. Bien. Entonces lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Menos 2y por x menos y menos 2y cuadrado, todo esto sobre x menos y al cubo. A ver si se entiende lo que hice ahí. No miren lo que estoy haciendo ahora. Díganme si se entiende lo que hice de este paso al que escribí recién. Sí, profe. ¿Hizo la resta de fracciones? Exacto. Como un denominador. Exactamente. O lo pueden pensar también como acá multipliqué y dividí por x menos y. De manera que acá en el denominador me queda x menos y al cubo. Al ser igual que el denominador de la otra fracción, me queda un común denominador. ¿Está? Sí, profe. Bien. Saco esto. Entonces, aplico propiedad distributiva. Me queda menos 2 por xy más 2y cuadrado menos 2y cuadrado sobre x menos y al cubo. Cancelando, esto es menos 2xy sobre x menos y al cubo. Encontramos entonces acá la derivada, una de las derivadas cruzadas de segundo orden, derivadas parciales. Y nos está faltando entonces encontrar ahora la derivada de segundo orden respecto de la variable y. Ahí está. Tengo que derivar esto respecto de y. Vayan pensando cómo queda mientras copio acá la derivada de primer orden respecto de y.
No la hicimos a esa todavía, ¿no? No. Respecto de y, ¿cómo queda, chicos? X. X al cuadrado a 1. Resultado final. X por X menos Y menos X por Y por, estoy derivando respecto de Y, así que esto será menos 1. ¿Sí? Estoy derivando ese cociente, ¿eh? Y menos Y al cuadrado. Entonces esto es igual, aplicando propiedad distributiva. Profe, ¿por qué es menos 1? Porque estoy derivando respecto de Y. Sí, perdón. ¿Está? Entonces esto es X cuadrado menos X por Y más X por Y. Y entonces, cancelando estos dos términos, la primera derivada respecto de la variable Y queda X cuadrado, X cuadrado sobre X menos Y al cuadrado. Y por último, entonces, me está faltando hallar esta derivada. ¿Cómo queda esta derivada? A ver. Más 2x cuadrado sobre x menos y al cubo. 2x cuadrado sobre x menos y al cubo. Al cubo. Perfecto. Bien. Conocidas entonces todas las derivadas, chicos, las derivadas de segundo orden, que son las que necesitábamos, vamos a ver si se verifican. Ahí está la de segundo orden respecto de y dos veces, acá está respecto de xy, y acá está la otra. De diferenciales, en la preclase está resuelto el ejercicio 1, ¿sí? Así que vamos a resolver si el 2. Esto, chicos, lo único que tienen que hacer, ya saben qué es. O sea, esas expresiones que encontramos, lo sustituyen acá, realizan los procedimientos algebraicos necesarios, que en realidad queda súper sencillo porque todas las derivadas tienen el mismo denominador. Entonces realizan esos procedimientos algebraicos y van a ver que se cumple esa igualdad o esa relación que es la que se pedía. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, y por último entonces para la parte de diferenciales, como decía, el ejercicio 1 de diferenciales sucesivas ya está resuelta en la primera clase. Diferencial de tercer orden, chicos. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿O cómo se define la diferencial de tercer orden? ¿La expresión? Sí. ¿Cómo queda? Sería más 3. Más 3. Bueno, perfecto. Sí. Z de xy. Muy bien. Por el diferencial de x al cuadrado, diferencial de y. Más 3 z de x y y. Muy bien. Diferencial de x, diferencial de y al cuadrado. Y el último. Más z de triple y, diferencial de y al cubo. Entonces, para este caso, fíjense que para encontrar este diferencial de tercer orden, a esta función z necesitamos derivarlo 3 veces, ¿está? Entonces, derivada primera respecto de x va a quedar 16x cubo. Muy bien, por y cuadrado. Y cuadrado. Sí. La segunda, respecto de x dos veces. 48x cuadrado y cuadrado. Y cuadrado, muy bien. Y la tercera. 96x y cuadrado. X por y cuadrado, perfecto. Vamos con la primera derivada respecto de y. 8x cuarta y. X cuarta por y, muy bien. La segunda. 8x cuarta. Y la tercera. 0. 0, ¿sí? Ya no depende de la variable y. Y vamos ahora con derivada de xy. Es decir, a esta 96. derivada, ahora la derivo respecto de y. Sí.
queda 96 96 x cuadrado y x cuadrado por y. x cuadrado. X cuadrado por y. Bien. Y vamos con x y y. 32 x cubo. Bien, ¿de dónde sacamos esta derivada? De acá. Ahora la derivamos con respecto a x. ¿Está? Va a quedar para ustedes verificar que, bueno, para este primer caso, esta derivada es igual a x y x igual a y x. ¿Sí? Van a llegar a la misma expresión, pero eso lo tienen que verificar. Y acá lo mismo. Z de y x y z de y x. ¿Estamos? Bueno, ya tienen entonces las derivadas que necesitan y por lo tanto el diferencial de tercer orden va a quedar 96 x por y cuadrado, diferencial de x al cubo, más 3 por, acá hay que hacer 96. ¿Cuánto da? ¿128 puede ser? 288. 288 por x cuadrado por y, diferencial de x cuadrado, diferencial de y, más 3 por 32, sería acá, 96. X al cubo, diferencial de x, diferencial de y, cuadrado. Y el último que es 0. Y ahí está. ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. Ahí cabe aclarar que eso que calculó Javier es la expresión del diferencial de tercer orden, que es una expresión que va a asumir un valor numérico cuando tengamos, por ejemplo, un punto incrementado de donde podamos inferir el punto sin incrementar con los incrementos, o nos den el punto sin incrementar con los incrementos. Entonces ahí podemos obtener un valor numérico del diferencial de tercer orden, así como hacían el del primer orden, porque eso también se suele pedir, ¿eh? Y ahí es donde suelen meter la pata. Que de hecho en el Profe, punto... yo tenía una duda con Sí, en el respecto a punto. la... Sí. Ah. Sí. Dice, en la consigna 4, decía, se puede determinar la expresión del diferencial de segundo orden en función propuesta de la consigna 7, y no sé a cuál se refiere. Ah, en la preclase... No sé qué consigna 7. Marco. Sí. Sí. Y es una función que se propuso más arriba. No, claro, en la preclase anterior a esa nos dieron 4 consignas. Y, o sea, yo interpreté lo mismo que vos y lo que hice fue en la preclase anterior a esta clase sería, son 4 consignas también. Entonces la tercera consigna vendría siendo la 7 si contás de la clase anterior. Ah. Claro, lo que pasa es que yo cuando armé la preclase armé toda junta y ahí fui la consigna 1 creo que hasta la 9ª. Después me acordé que esto es un siguiente, entonces separé y bueno, esas cosas por ahí no corregí. Pero bueno, sí, es lo que dice el compañero. Ah, está. Bien. O sea, se refiere a la consigna 3 de esta. Supongo que sí, creo Sería 4. A la anterior. Está. Sí, tiene que ser de esta, de algo que hayan trabajado con esta, en esta guía, en esta preclase, quiero decir. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna pregunta? Recuerden que tienen tarea acá para terminar. Y recuerden que en 15 minutos arrancan con la clase de teoría, cada uno en su respectivo grupo. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos entonces la clase de hoy. A ver. No, profe, entonces, buen fin de...
Nos vemos. Buen fin de semana para todos.